Vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias. Nuestro curso consiste justamente en ese tema. Y bueno, antes de abordarlo vamos a ver una introducción. Vamos a ver los conceptos básicos y generales de las ecuaciones diferenciales en general. ¿Sí? Tenemos que partir entonces de una definición. Veamos a qué le vamos a llamar una ecuación diferencial, ¿sí? En general. ¿De acuerdo? Una ecuación diferencial es una ecuación donde sus términos que la componen relacionan a la función con un número finito de sus derivadas y sus variables independientes. ¿Qué quiere decir? Tengo una ecuación diferencial en la que en sus términos están relacionadas la variable independiente, la función y sus derivadas. ¿De acuerdo? Entonces, en cada término puede estar relacionado todo esto que acabo de mencionar, o bien está uno u otro nada más. Bueno, entonces vamos a ver ejemplos de a qué le llamamos ecuaciones diferenciales. Veamos un primer ejemplo. Este ejemplo, aquí tenemos 4 términos. En el primer término tengo la segunda derivada de la función y. En el segundo término tengo el producto de la variable independiente por la derivada de la función. Y en este tercer término de este primer miembro de la ecuación tengo a la función. Y en el segundo miembro exclusivamente tengo una función de la variable independiente conocida, que es el coseno de x. En fin, entonces esto sería un ejemplo de una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque pues combina en los términos de la ecuación, ya sea la función, su derivada con con su variable independiente, o bien una segunda derivada. Veamos otro ejemplo. Este es un caso interesante, puesto que aquí no vemos en sí de manera directa la derivada, pero vemos las diferenciales. Vemos la diferencial de la función y la derivada de la variable independiente. Por lo tanto, también va a haber ecuaciones diferenciales en donde se pueden expresar de esta forma y ya veremos en qué caso se hace. Entonces, aunque contenga diferenciales, también es una ecuación diferencial. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos en este ejemplo, uno de los términos tiene la notación de Leibniz y también así podemos expresar una ecuación diferencial. Aquí vemos la segunda derivada de la función respecto a su variable que es x cuadrada, su variable independiente. Y bueno, también es una notación aceptable. Veamos otro ejemplo. Aquí en este ejemplo que voy a poner, veo que tengo una función de dos variables, y. Depende de la variable x y z, que son independientes. Y bueno, tengo una segunda derivada de la función parcial respecto a una de sus variables, en este caso x. Aquí tengo nada más la derivada parcial de la función respecto de la otra variable de la cual depende y. ¿Sí? En estas ecuaciones diferenciales están involucradas funciones que tienen dos o más variables. Y obviamente al tener dos o más variables tienen derivadas parciales. Bueno, un último ejemplo. Aquí en esta ecuación también es una ecuación donde hay derivadas parciales. Observamos que la variable respecto a la que se deriva parcialmente se pone como subíndice, ¿sí? Aquí tengo una derivada mixta de la función f, en donde está derivada respecto de x y luego derivada respecto de y. Son derivadas parciales de f. Luego, aquí tengo la derivada parcial de la función f nada más respecto a x, y acá tengo 3 por la derivada parcial de la función respecto de la variable y. Y aquí tengo una función de las dos variables conocida. Bien. Entonces, pues aquí ya tenemos idea de cuáles son nuestros objetos de estudio. Una primera clasificación es la siguiente. Vamos a ver dos tipos de ecuaciones diferenciales en las cuales podemos dividir este estudio, ¿sí? Vamos a ver los tipos de ecuaciones diferenciales. Un primer tipo
conocemos como ecuaciones diferenciales parciales. ¿Por qué? Porque en sus términos de la ecuación contemplan derivadas parciales de funciones que tienen dos o más variables independientes. ¿De acuerdo? Va a haber otro tipo de ecuaciones diferenciales a las cuales les vamos a llamar ordinarias, ¿sí? Aquí, en las ordinarias, la función nada más depende de una única variable, ¿sí? Depende exclusivamente, en este caso, de x. Y es una función de x, de una sola variable. Este tipo de ecuaciones se les conoce como ecuaciones diferenciales ordinarias y son las que vamos a trabajar en este curso. No vamos a tratar las ecuaciones diferenciales parciales. Por ahí de séptimo o octavo semestre hay una materia que se llama optativa de matemáticas y normalmente uno de sus temas es el de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en este curso nosotros vamos a tratar exclusivamente ecuaciones diferenciales ordinarias, las cuales nosotros vamos a poder abreviar como eso, ¿sí? Ecuaciones diferenciales ordinarias. Como el título que estoy poniendo ahorita, vamos a ver otra característica que clasifica a las ecuaciones diferenciales ordinarias: el orden de la ecuación diferencial, ¿sí? El orden tiene que ver con la derivada, el orden de la derivada en alguno de los términos, ¿sí? Y justamente elegimos el término que tenga el orden de mayor derivada, ¿sí? Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, el siguiente. Aquí tengo yo la derivada de la función multiplicada por su variable independiente y por una función coseno de la misma función, ¿sí? Más, etcétera. Buscamos en los términos, aquí está la derivada de la función en derivada sencilla, aquí tenemos de orden 3, aquí de orden 1, entonces por este término es de tercer orden. ¿De acuerdo? Vámonos a otro ejemplo. Aquí estamos denotando la derivada, el orden de la derivada con un número romano. Quiere decir que este término es la cuarta derivada de la función y. Aquí tengo x cuadrada multiplicada por la segunda derivada menos la función igual a x. Entonces, esta derivada es de cuarto orden justamente por el término este, ¿sí? Donde yo represento el orden mediante un número romano para no confundir con un exponente de alguna variable en un término, de alguna variable o función. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otra notación, fíjense, aquí tengo la segunda derivada, y aquí, cuando yo ponga un número entre paréntesis, significa que es derivada, no es exponente, ¿no? No es un grado de una variable o un término. Entonces, aquí, este 5 entre paréntesis está indicando que es de quinto orden, que esta es la derivada de quinto orden de la función y, ¿sí? Es otra manera de expresarlo. Entonces, lo podemos expresar mediante un superíndice que sea un número romano o bien un número natural que esté entre paréntesis, ¿sí? Entonces, de esas maneras podemos denotar orden de derivadas, ¿de acuerdo? Entonces, rápidamente decimos una derivada, el orden de una ecuación diferencial ordinaria va a depender de la máxima derivada que exista en alguno de sus términos, ¿de acuerdo? Aquí ya quedamos que la máxima derivada es 3, aquí la máxima derivada es 4 y aquí la máxima derivada es 5. Bueno, otra de las características que nos hace clasificar las ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que vamos a trabajar exclusivamente en este curso, van a ser las ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Vamos a ver en qué consisten estas ecuaciones diferenciales lineales. Las ecuaciones diferenciales lineales implican linealidad, quiere decir que en este caso
la función y sus derivadas en los términos no están multiplicadas entre sí, no están elevadas a una potencia mayor o igual que 2, o bien no son argumento de ninguna función elemental como las trigonométricas, logarítmicas, etc. ¿Sí? Vamos a aclarar esto con ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver aquí. Vamos a ver un primer ejemplo. Aquí yo tengo la segunda derivada de la función. Aquí tengo la primera derivada en este término. Está multiplicada pero por la variable independiente, no por la otra función o una derivada. Y aquí esta es una función de la conocida de la variable independiente, por lo tanto, esta es una ecuación diferencial lineal. Veamos este otro ejemplo. Aquí yo tengo la tercera derivada. Aquí tengo la función elevada al cuadrado. Este término que tiene la función al cuadrado hace que la ecuación diferencial ordinaria sea no lineal. Bien. En este ejemplo tenemos x cuadrada, pues es la variable independiente, multiplica la segunda derivada. Aquí esta es una función conocida de la variable independiente, que es el coseno, y está multiplicando la derivada, pero nada más es de la función independiente igual a seno de x. Esto es lineal, ¿de acuerdo? Esta es una ecuación diferencial lineal. Veamos otro ejemplo. Aquí, ¿sí? Aquí yo tengo la tercera derivada, aquí tengo la segunda derivada multiplicada por la función, ¿sí? Este término es el que hace que la ecuación diferencial ordinaria sea no lineal. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Aquí tengo la quinta derivada, está multiplicada por una función de la variable independiente, eso no afecta. Aquí también por una función tampoco afecta, por lo tanto es lineal. Vemos otro ejemplo. Aquí la derivada es argumento de una función elemental logaritmo natural. Por ese término ya la ecuación diferencial ordinaria es no lineal. Un último ejemplo sería este, ¿sí? Donde tengo la tercera derivada menos 2 veces la segunda derivada más e a la y, ¿sí? Y es argumento de esta función exponencial, por lo cual hace que esta ecuación diferencial ordinaria sea no lineal. Entonces esperamos que con toda esta serie de ejemplos podamos determinar cuándo una ecuación diferencial ordinaria es lineal o no lineal. Y ya podemos entonces determinar su orden y si es lineal o no es lineal. Y obviamente todas las que vamos a trabajar son ecuaciones diferenciales ordinarias. Nos vamos a olvidar en este curso de las ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, vamos a ver que también podemos representar las ecuaciones diferenciales ordinarias de diferentes formas. Miren, esta sería la ecuación diferencial ordinaria implícita, en forma implícita, en donde la función que determina los términos es una función de la variable independiente, de la función misma y de sus derivadas, en este caso hasta la derivada de orden n igual a 0. Esta es una manera implícita de establecer una ecuación diferencial ordinaria de orden n, ¿sí? La forma explícita es despejando respecto a la derivada de orden mayor. Si ustedes se dan cuenta, la derivada de orden mayor es igual a una función que contempla los términos donde contemplan la variable independiente, la misma función, y sus derivadas hasta un orden menor que la derivada mayor. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ahorita podemos hacer una representación de las ecuaciones diferenciales lineales de manera implícita. Por ejemplo, una ecuación diferencial lineal de orden n, en forma implícita, la podemos expresar de esta manera. ¿Sí? Claro, aquí está despejada respecto a g de x, pero bueno, es normalmente como la vamos a poner. Y si ustedes se dan cuenta aquí, es una función. Esta g de x la podría haber puesto de este lado y menos g de x igual a 0 para que me quedara aquí. Normalmente se ponen de esta forma. Y ustedes se dan cuenta que es una función de la variable independiente, de la misma función y de todos. Y los coeficientes de cada una
de los términos que contemplan las derivadas y la función misma son funciones de la variable independiente conocidas, por ejemplo, de función de x, ¿no? Ahora bien, puede ser que los coeficientes sean constantes, va a ser uno de los tipos de ecuaciones diferenciales lineales que vamos a trabajar. Entonces, aquí puedo yo expresar una ecuación diferencial lineal de orden n de esta forma. Y se dan cuenta que es lineal porque ningún término de la ecuación tiene algún grado mayor o un producto que involucre a la función y a sus derivadas, o que se contemple dentro de los términos que la variable independiente la variable dependiente, la función y sus derivadas sean argumento de alguna función elemental. Bien, con esto acabamos de clasificar nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que vamos a trabajar, y bueno, ya tenemos claro cómo clasificarlas, qué tipos son, ¿sí? Una vez reconociendo estas características de las ecuaciones diferenciales ordinarias, procederemos más adelante primero a ver qué significa una solución y luego ya proceder a las técnicas para encontrar dichas soluciones. Aquí terminamos este tema. Gracias.